Pues, pendientes de la guerra en Ucrania, una de las citas clave del día de hoy era esta cumbre, precisamente por la reconstrucción de Ucrania en Europa. Hoy, además, Ursula von der Leyen pasaba una prueba importante, esta moción de censura a la que finalmente ha sobrevivido. Enrique, ¿cómo ves estos dos temas? ¿Cómo ves la situación en Europa y también el papel que quiere jugar en Ucrania? Bueno, yo creo que, en primer lugar, la conferencia de reconstrucción pues es una de las muchas conferencias que se producen a lo largo de nuestras vidas, en las cuales se hacen unos compromisos de recursos para reconstruir un país y que normalmente casi siempre caen en el olvido cuando el origen o las consecuencias del conflicto también pasan a segundo término, ¿no? Obviamente, Ucrania es un país devastado que va a necesitar enormes recursos para su reconstrucción, pero para eso antes debería terminar la guerra. No tiene mucho sentido hablar de reconstrucción, como pasó, por ejemplo, en el caso de Irak, donde me tocó participar más personalmente, ¿no? Pues hasta que no acabe el conflicto, pensar en reconstrucción yo creo que es un poco prematuro y es más un poco la muestra del interés político de Europa de mostrar su apoyo con actos de esta envergadura. En cualquier caso, tiene todo el sentido que obviamente que Europa, que ha sido la causa, la razón y digamos y la motivación para que esta guerra estallara de alguna forma, ¿no? No quiero decir que Europa sea la culpable, pero quiero decir que esa integración europea entre Ucrania y Europa pues ha sido el argumento fundamental dado por Putin, ¿no? Pero lo que está claro es que Europa con Ucrania ha descubierto o se ha descubierto en cierta forma a sí mismo, tanto en sus virtudes como en sus carencias, ¿no? Yo creo que al final eh, lo que ha hecho Trump, que ha sido el cambio fundamental, ¿no? Porque otro día lo comentaba también en un curso, ¿no? De verano. El rearme de Europa no tiene nada que ver con la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania empezó hace 3 años y no se ha hecho ningún esfuerzo de rearme hasta que realmente Trump ha puesto encima de la mesa dos condiciones básicas. Uno es su desentendimiento de Ucrania y dos, su desentendimiento de Europa y además el compromiso de que para que ese desentendimiento no vaya más, Europa tiene que hacer un enorme esfuerzo económico en su defensa, ¿no? Europa tiene una gran prueba de fuego. Es difícil, no está preparada, nunca lo estuvo, ¿no? Europa nunca se diseñó, esta Unión Europea nunca se diseñó para un escenario de este tipo, ¿no? Y por tanto es lógico también que veamos muchas debilidades en todo este proceso, ¿no? Bastante ha sido conseguir una cierta unanimidad dentro de Europa, porque recordemos que cuando Meloni llega al gobierno de Italia no era precisamente muy pro-ucraniana, ¿no? Igual que de alguna forma Trump, ¿no? Yo creo que al final lo que se produce en el fondo, y yo creo que es un poco lo que está pasando también con Trump, es la afinidad con el débil, ¿no? O sea, la afinidad de sentir que Ucrania es amenazada por Rusia y que efectivamente Rusia es una amenaza a la seguridad mundial y que parar a Rusia en Ucrania ya no es, digamos, un objetivo táctico ucraniano, es un objetivo táctico de Occidente. Y por tanto, Europa tiene un papel importantísimo que jugar, pero parte de sus propias grandes debilidades que nunca se pensó. Recordemos que Europa empieza a hablar de su política exterior, de seguridad y luego de seguridad y defensa, precisamente cuando se acaban las preocupaciones de defensa. O sea, cuando se cae el muro de Berlín, cuando la Unión Soviética colapsa, es cuando Europa de pronto decide que quiere ser el pilar europeo de la Alianza Atlántica y desarrollar su propia política. ¿Por qué? Porque no era ya una preocupación, podía tener una mini política de defensa que satisfaciera sus necesidades. Cuando el tema se ha puesto complejo, todo esto se ha olvidado, se ha vuelto al lado americano y nos hemos encontrado que en el otro lado no está Biden o no está Clinton, sino está Trump, que lo que busca es desentenderse de este problema. Todo eso dicho con las salvedades de que Trump también se iba a desentender del problema en Oriente Medio y se ha extendido hasta y se ha metido hasta las trancas y así en otros muchos conflictos, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que ver cómo evoluciona, pero Europa tiene así un reto muy complicado y para el que no está preparado y obviamente tenemos que entender que ante estas dificultades pues también Ucrania
pueda confiar poco, ¿no? Por mucha buena voluntad que tengan todos los europeos, Zelensky quiere saber a quién puede llamar cuando tenga un problema y no le sirven 27 o 28 líderes, le hace falta uno y ese solamente puede ser Estados Unidos. Bueno, veremos a ver, pero lo que sí tengo claro es que Europa no está capacitada, sobre todo mentalmente, para, para defender a Ucrania de Rusia, ni siquiera para defenderse a sí misma de Rusia, porque nunca ha sido capaz de ello, porque ni siquiera nació para eso, ¿no? Pues Eduardo, esto mismo te quiero plantear, ¿en qué situación está Europa? ¿En qué situación está también von der Leyen después de pasar esta moción de censura? Y bueno, ¿qué análisis, qué conclusiones sacas de esta cumbre en Roma? Bueno, vamos cuestión por cuestión y muy sintéticamente para dejar tiempo a mi contertulio, ¿no? Creo que von der Leyen ha salido más tocada que beneficiada de esa moción de censura. Punto 1. Punto 2. Creo también que Europa se encuentra en una situación extraordinariamente difícil. ¿Por qué? Porque quiere tener un papel importante en la reconstrucción de Ucrania. Yo recuerdo que incluso una importantísima fábrica de aviones suecas ya estaba pensando en desarrollar ahí aviones de combate para Ucrania, ¿no? O sea, estamos hablando de hace año y medio, o sea que llevan pensando en ello bastante tiempo. Pero se dan dos circunstancias. Una, que de ninguna, y lo recalco, ¿no? De ninguna de las maneras Ucrania va a estar integrado en la OTAN. Eso no va a ocurrir nunca, porque Rusia no lo va a permitir, es una línea roja que no va a permitir pasar. Y en segundo lugar, que Ucrania dentro de la Unión Europea es un agravio para un montón de países que llevan mucho tiempo intentando incorporarse, que reúnen mejores condiciones económicas, aún sin alcanzarlas, y que el hecho de que se vinculara mucho más Ucrania con el resto de los países europeos a nivel económico, pues insisto, se traduciría en un agravio comparativo. ¿Que tiene que estrechar esos vínculos? Sí, pero no será en el entorno de la Unión Europea. Yo creo que eso todavía está muy lejos, por mucho buenismo europeo que se ponga en juego y mucha voluntad de ayuda que se quiera poner en toda esta cuestión. Mientras tanto, la reconstrucción. Yo no me creo la reconstrucción de Ucrania con la ayuda de Europa. Será con la ayuda de Francia, con la ayuda de Reino Unido, con la ayuda de Alemania, con la ayuda de aquellas economías que mejor se muevan y que compitan incluso entre sí por reconstruir Ucrania. Pero una postura única europea, sinceramente, ni la ha habido ni se le espera. Pues Carlos, para terminar, quiero saber muy rápido también cuál es tu opinión de Europa y también de esta cumbre que se celebraba hoy en Roma. Bueno, en primer término decir que retomando las intervención del compañero, lo que dijo respecto a de que no tiene sentido actualmente hablar de reconstrucción de Ucrania mientras no se acabe la guerra, o sea, ahí creo que es más un asunto de negocio que de filantropía, ¿no? Entonces hay que analizarlo así también. Por otro lado, ya que se habla de la Unión Europea y las vicisitudes que está afrontando por temas de corrupción bajo el liderazgo de la señora von der Leyen, que dicho sea de paso ha sido una moción, como bien han dicho, la cual no ha dejado para nada bien parada, ¿no? De hecho, yo no sé cómo es que ahora Europa va a tener la cara, ¿no? La moral de decirle al mundo o de criticar países, gobiernos, estados autoritarios, ¿verdad? O sea, no es tampoco tan el jardín de Borrell que alguna vez mencionó, ¿no? O sea, con esto que estamos viendo es que existe corrupción al más alto nivel y que existe una mano negra, una corporatocracia que hace que, bueno, que siga prevaleciendo, ¿no? Yo no vivo en Europa, pero tengo amigos peruanos que viven allá desde los 90, ¿no? Sobre todo en Alemania. Y me cuentan efectivamente que hay un gran cambio entre la Alemania de los 90 y la Alemania actual. O sea, como él me dijo, o sea, dicen que no hay plata para las pensiones. Incluso me dijo también que se ve lo que nunca se ha visto, ¿no? Ancianos recolectando, reciclando botellas, cosas que prácticamente eran
imposibles de ver en los 90, ¿no? Sin mencionar la expansión de la epidemia de consumo de drogas, legalización de ciertas sustancias. Me dice él que no es lo que él pensó, ¿no? Después de 20 años ha regresado y ha visto el antes y el después y es comprensible, ¿no? Incluso me dijo que con respecto a Ucrania, o sea, dicen que no hay plata más subir pensiones, algunos puentes están que en mal estado no los quieren reparar, pero cuando se trata de Ucrania, bueno, ya 8.000 millones de euros hay que darle. Y sin pensar en su propia población, ¿no? Esto tiene que ver, no creo que sea de ahora, esto es un problema estructural dentro de la Unión Europea, porque como bien dijeron por allí, la Unión Europea no está diseñada para hacer frente a este tipo de dinámicas polemógenas en sus fronteras, claro, para el caso de Rusia me refiero, ¿no? Es un tema complicado porque cuando se inaugura, ¿no? Se habló del Tratado de Maastricht, cuando se firmó ese tratado, prácticamente es un tratado donde Europa en bloque claudica, se subordina absolutamente al poder anglosajón. O sea, Estados Unidos, el pacificador estratégico que ocupa Europa tras la Segunda Guerra Mundial sobre pretexto de la desnazificación, que ese es otro tema amplio también, lo que hace básicamente y lo que siempre quiso es tener una Europa, bueno, que se mueva en términos económicos, que haga comercio, que haga cierta tecnología, ¿no? Pero que no se piense en términos estratégicos, es decir, una Europa no política, ni geopolítica siquiera, sino solamente comercial y económica. Y actualmente ya ni siquiera eso, ¿no? Últimamente ya Estados Unidos, en su intento de posicionarse otra vez en esta centuria, está fagocitando a la propia Europa con esas medidas que está propiciándole y propinándole, ¿no? Entonces, el destino de Europa en este contexto, ¿no? En la Unión Europea, yo creo que es incierto, ¿no? Como bien dijeron también, la ayuda a Ucrania no la va a hacer Europa en bloque, ¿no? Lo van a hacer los que más pueden, Alemania, Reino Unido, Francia, y el resto, ve a saber, ¿no? Bueno, por ahí me quedaría. Bueno, pues pendientes de Europa y con la mirada puesta de nuevo en la guerra en Ucrania, pendientes de estas informaciones que contábamos hace apenas unos minutos, esta explosión en Teherán, de momento calma tensa en Oriente Medio. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros, Carlos, Enrique, Eduardo, muchas gracias por pasaros un día más por aquí. Muchas gracias. Muy buen día.